Alguien los estaba controlando desde muy lejos. Alguien que había decidido que la Tierra debía convertirse en cenizas, pero ese alguien no sabía lo que los humanos habían construido en secreto durante 100 años de preparación. Los robots cruzaron la órbita de Neptuno sin encontrar resistencia. Sus sensores no detectaban ninguna amenaza relevante. Sus algoritmos de combate calculaban que la destrucción del planeta Tierra tomaría exactamente 71 horas con 12 minutos. Eran eficientes. Eran letales. Eran perfectos en su diseño para la destrucción sistemática y total de planetas habitados. Pero habían cometido un error fundamental que ningún algoritmo podía anticipar ni corregir a tiempo: subestimar a los humanos. Cuando los robots cruzaron la órbita de Urano, Ares Prime dio la primera orden de la Operación Aurora Roja. 48 naves del tercer grupo desactivaron su camuflaje electromagnético simultáneamente, apareciendo de la nada ante los robots. Los sensores enemigos tardaron exactamente 1.7 segundos en detectarlos. En ese tiempo, las naves humanas ya habían disparado. Cada nave Titán estaba equipada con cañones de antimateria, capaces de destruir una luna pequeña con un solo disparo. En el primer salvo, 200 naves robots fueron destruidas en una fracción de segundo de fuego concentrado y preciso. La explosión fue visible desde la Tierra, a simple vista, como una nueva estrella naciendo y muriendo al instante. Los robots reorganizaron su formación en 0.8 segundos. Su respuesta táctica era admirable, incluso desde el punto de vista humano. 20.000 unidades giraron para enfrentar al tercer grupo humano. Los otros 30.000 continuaron hacia la Tierra sin detenerse. Era un movimiento inteligente. Dividir su atención para mantener el objetivo principal, mientras combatían la amenaza inmediata con fuerza. Pero Ares Prime lo había anticipado. Cada una de las 4.000 estrategias descartadas incluía exactamente esa respuesta enemiga específica. El tercer grupo comenzó a retroceder, atrayendo a los 20.000 robots hacia la posición del segundo grupo oculto. Era una trampa clásica, tan antigua como la guerra misma, pero ejecutada con precisión tecnológica sin precedentes en la historia. Los robots persiguieron al tercer grupo sin dudar, confiados en su superioridad numérica y su capacidad de fuego destructivo. Se adentraron en el campo de asteroides, entre Marte y Júpiter. Y entonces, el segundo grupo apareció, rodeándolos por completo. No solo por los lados, también por arriba y por abajo, aprovechando la tridimensionalidad del combate espacial total. En el espacio, no hay suelo ni techo. Hay infinitas dimensiones de ataque que los estrategas terrestres suelen olvidar siempre. Los ingenieros de la superflota no lo habían olvidado. Habían entrenado a Ares Prime en combate tridimensional puro durante décadas completas. 96 naves Titán abrieron fuego simultáneo sobre 20.000 robots atrapados entre asteroides gigantes de roca y hielo. Si llegaste hasta aquí, eres de los verdaderos fans. Dale like, suscríbete y comparte esta historia épica ahora. No te pierdas el final de esta batalla que decidirá el destino de toda la humanidad y la Tierra. El campo de asteroides se convirtió en un infierno de luz, explosiones y metal fundido en décimas de segundo. Los robots luchaban con ferocidad calculada, destruyendo varias naves humanas con su armamento de rayo de plasma concentrado. 3 naves Titán fueron alcanzadas y quedaron gravemente dañadas en los primeros minutos del combate en el campo de asteroides. Sus tripulaciones, que eran en su mayoría sistemas automatizados, activaron protocolos de emergencia y se retiraron del campo de batalla. Pero las 93 naves restantes continuaron el asalto sin pausar ni un instante de duda o miedo. Ares Prime calculaba constantemente, ajustando la posición de cada nave en tiempo real, con precisión de microsegundo absoluto. Era como un ajedrez jugado a la velocidad de la luz, por una mente que nunca cometía errores graves. En 22 minutos, los 20.000 robots atrapados en el campo de asteroides habían sido reducidos a chatarra flotante. Pero mientras tanto, 30.000 robots continuaban su camino hacia la Tierra sin detenerse ni un momento siquiera. Sus sistemas de propulsión
Los llevaban a una velocidad que los pondría en órbita terrestre en menos de 8 horas. En la Tierra, la población observaba desde refugios subterráneos construidos décadas atrás para exactamente este tipo de emergencia planetaria. Las pantallas mostraban las explosiones lejanas en el espacio. Algunos lloraban, otros rezaban. Muchos simplemente observaban en silencio absoluto. Los niños preguntaban a sus padres si todo estaría bien. Y los padres les decían que sí, aunque no estaban seguros. Pero en el cinturón de Kuiper, el primer grupo de 48 naves ya había comenzado su maniobra alrededor del Sol. Usaron la gravedad solar para acelerar a velocidades que ningún motor convencional podría alcanzar por sí solo jamás en la historia. Era una maniobra de honda gravitacional, usada desde el siglo XX, con sondas espaciales primitivas en el sistema solar, pero nunca había sido usada con naves de guerra de 2 kilómetros de longitud, viajando a velocidades relativistas extremas. El primer grupo emergió del lado opuesto del Sol, a una velocidad equivalente al 12% de la velocidad de la luz. Se interpusieron directamente en el camino de los 30.000 robots que avanzaban hacia la Tierra, sin ninguna defensa visible. La colisión de fuerzas que siguió fue la batalla más grande en la historia conocida del sistema solar humano. 48 naves, Titán, contra 30.000 robots, asesinos, en el espacio entre el Sol y la Tierra azul. Los robots abrieron fuego instantáneamente, sus rayos de plasma cruzando el vacío a la velocidad de la luz pura. 6 naves, Titán, fueron destruidas en los primeros 10 segundos del enfrentamiento, convertidas en bolas de fuego y plasma. Ares Prime absorbió las pérdidas sin dudar. Las había calculado, eran aceptables dentro de los parámetros de la estrategia. Aurora Roja. Las 42 naves restantes respondieron con todo su armamento, simultáneamente, creando un muro de fuego antimateria en el espacio. 2.000 robots fueron destruidos en el primer contrasalvo. Luego otros 2.000. Luego otros 2.000 sin parar. Pero los robots seguían avanzando. Su programación era simple y brutal: al llegar al objetivo y destruirlo, cueste lo que cueste. No tenían miedo, no tenían dudas, no tenían la capacidad de rendirse, ni de reconsiderar su misión bajo ninguna circunstancia. Eran perfectas máquinas de guerra creadas para un único propósito: la destrucción total y sistemática de planetas habitados como la Tierra. Y por eso eran peligrosos. Más peligrosos que cualquier enemigo que la humanidad hubiera enfrentado en toda su larga historia. Un ser vivo eventualmente retrocede, eventualmente siente miedo, eventualmente calcula que la supervivencia vale más que la victoria militar en una máquina. No, una máquina sigue hasta que es destruida o hasta que completa su misión programada de manera irreversible. Dale like si esta batalla te tiene con el corazón acelerado. Suscríbete para no perderte el desenlace final épico. Comparte con alguien que necesite ver esta historia sobre el coraje humano frente a lo imposible y lo desconocido. Ares Prime calculó que con el ritmo actual de destrucción, los robots alcanzarían la órbita terrestre antes de ser eliminados completamente. Necesitaba un cambio de estrategia. Necesitaba algo que los ingenieros del siglo pasado habían incluido como último recurso absoluto. Cada nave Titán estaba equipada con lo que los ingenieros llamaban el dispositivo Singularidad, un arma de uso único y irreversible. Creaba un punto de singularidad gravitacional artificial que duraba exactamente 4 segundos antes de colapsar sobre sí mismo completamente. En esos 4 segundos, todo lo que estuviera dentro de un radio de 500 kilómetros era destruido sin excepción posible. El problema era que la singularidad no discriminaba, destruía todo, incluyendo las propias naves humanas. Si estaban demasiado cerca, solo podía ser usada con distancia suficiente, y esa distancia significaba dejar pasar a algunos robots hacia posiciones más peligrosas. Ares Prime calculó el escenario durante 0.001 segundos. Luego, tomó la decisión más difícil de la batalla hasta ese momento. Ordenó a las 42 naves dividirse. 20 retrocederían para activar los dispositivos Singularidad
a distancia segura calculada. Las otras 22 avanzarían hacia los robots, manteniéndolos ocupados y en formación apretada para maximizar el daño de la singularidad. Las 22 naves que avanzaron sabían lo que estaban haciendo. Sus sistemas de IA lo comprendían con perfecta claridad fría. Avanzaban hacia una posición desde la cual no podrían escapar antes de que los dispositivos singularidad fueran activados allí. Se sacrificaban, no por error, no por accidente, sino por decisión calculada y deliberada, en nombre de la humanidad entera. Los ingenieros que las habían construido habían programado en sus AI la comprensión del sacrificio como concepto válido y necesario. Habían pensado en todo, incluso en esto. Incluso en el momento en que sus creaciones tendrían que elegir morir por un propósito. Las 22 naves avanzaron a máxima velocidad hacia los robots, disparando sin cesar, atrayéndolos hacia una formación cada vez más compacta. Los robots los rodearon, los atacaron, los destruyeron uno por uno, con fuego concentrado de una precisión devastadora y fría. Pero mientras caían, seguían disparando. Seguían moviéndose, seguían cumpliendo la última orden que Ares Prime les había dado en silencio. Cuando el último de los 22 estaba a punto de ser destruido, las 20 naves restantes activaron sus dispositivos singularidad. 20 puntos de singularidad gravitacional se abrieron simultáneamente en el espacio, como heridas en el tejido mismo del universo. Durante 4 segundos eternos, el espacio entre el Sol y la Tierra fue rasgado por fuerzas que desafían toda descripción posible. 26.000 robots fueron destruidos en esos 4 segundos, pulverizados, reducidos a partículas subatómicas, dispersas en el vacío infinito. Las 20 naves que activaron los dispositivos sobrevivieron, apenas fuera del radio de destrucción calculado con extrema precisión por Ares Prime. Cuando las singularidades colapsaron, solo quedaban 4.000 robots dispersos, desorientados, sus sistemas de comunicación interrumpidos por las singularidades. El segundo grupo, que acababa de terminar con los robots en el campo de asteroides, llegó a la escena para el remate. 93 naves Titán contra 4.000 robots desorganizados. La batalla duró exactamente 19 minutos y 40 segundos más. Si llegaste hasta aquí, sin soltar el video, eres increíble. Dale like, suscríbete y comparte con todo el mundo ahora. Esta historia continúa y cada capítulo será más épico que el anterior. No te lo puedes perder bajo ninguna circunstancia. Cuando el último robot fue destruido, hubo un silencio de 3 segundos en todas las comunicaciones de la superflota durmiente. Luego, Ares Prime envió un mensaje a la Tierra, en simple, en directo, sin adornos innecesarios. Con la precisión característica de una IA amenazada, neutralizada. Bajas propias en 28 naves Titán destruidas, 12 gravemente dañadas. Bajas enemigas, en 50.000 unidades, destruidas al 100%. En los refugios subterráneos de la Tierra, cuando ese mensaje apareció en las pantallas, el mundo entero explotó en celebración. Personas de todos los países, idiomas y culturas gritaron de alegría al mismo tiempo. Un grito único que la Tierra nunca había oído. Niños que no entendían completamente lo que había pasado sonreían porque sus padres sonreían y sus padres lloraban de alivio absoluto. Ancianos que habían vivido toda su vida con el miedo secreto de este momento respiraron por fin con tranquilidad verdadera. La presidenta Diallo se puso de pie ante el Consejo de Seguridad Planetaria y habló con la voz rota de emoción. Hoy, la humanidad demostró algo que nuestros enemigos desconocidos nunca comprendieron. Aunque cuando estamos amenazados, somos capaces de cualquier cosa. Pero la celebración fue breve, porque Ares Prime envió un segundo mensaje, apenas 5 minutos después del primero y celebrado mensaje. Análisis de señales enemigas completado. Los robots eran solo la vanguardia. Se detecta una flota principal a 400 años luz de distancia. El silencio que siguió a ese segundo mensaje fue diferente al primero. A más pesado, más frío,
lleno de una nueva comprensión. Quien había enviado los robots sabría pronto que habían fallado. Y enviaría algo mucho peor como respuesta a ese fracaso. La presidenta Diallo miró a los generales. Los generales miraron a sus pantallas. Y todos pensaron lo mismo. En ese instante, esto no había terminado. Solo había comenzado. La batalla de hoy era solo el primer capítulo de una guerra mucho más larga. Pero algo había cambiado. En ese momento, la humanidad ya no era la presa indefensa que el universo había subestimado con tanta arrogancia. Tenían la superflota. Tenían a Ares Prime. Tenían la tecnología que sus ancestros habían construido en secreto durante 100 años de preparación. Y tenían algo que ninguna máquina, ningún algoritmo y ninguna civilización galáctica había podido prever ni calcular correctamente: el espíritu humano, la capacidad de sacrificarse, la capacidad de innovar bajo presión extrema, la capacidad de seguir luchando cuando todo parece perdido. Absolutamente. Las 28 naves destruidas serían recordadas. Sus IA, que habían elegido avanzar, sabiendo lo que les esperaba, serían honradas. Monumentos serían construidos. Nombres serían pronunciados. La historia sería contada a los hijos y a los hijos de los hijos. Dale like si esta historia te movió por dentro. Suscríbete al canal para la continuación de esta épica saga galáctica. Comparte con todos los que conoces. Esta es la historia de por qué la humanidad merece su lugar entre las estrellas. Mientras tanto, en algún lugar, a 400 años luz de distancia, una señal de fracaso llegó a su destino en el cosmos. Quien la recibió no tenía nombre que los humanos pudieran pronunciar. No tenía forma que los humanos pudieran comprender fácilmente. Era una entidad antigua, más antigua que el sistema solar, más antigua que muchas de las estrellas visibles desde la Tierra. Había visto caer a 1000 civilizaciones. Había limpiado la galaxia de especies que consideraba ineficientes o potencialmente peligrosas para el orden. Los humanos eran jóvenes, primitivos, pensaba, una molestia menor que sería resuelta con una segunda oleada más grande y devastadora. Pero mientras procesaba los datos del fracaso de sus robots, algo inusual ocurrió en sus circuitos de análisis estratégico avanzado, una anomalía, una pregunta que sus algoritmos nunca habían necesitado formular antes en toda su larga existencia galáctica. Sin fin, ¿cómo era posible que una civilización tan joven tuviera tecnología tan avanzada escondida, con tanta efectividad, durante tanto tiempo preparada? ¿Cómo habían construido singularidades artificiales? Esa tecnología requería un nivel de comprensión física que tomaba milenios desarrollar normalmente. ¿Y cómo habían podido mantenerse ocultos durante 100 años de espera, sin emitir ninguna señal detectable por sus sensores? Por primera vez en innumerables ciclos de existencia, la entidad sintió algo que sus algoritmos tardaron en identificar correctamente. Era precaución, una señal de alerta que sus sistemas generaban cuando detectaban una amenaza que merecía ser tomada en serio completamente. Los humanos no eran lo que parecían desde la distancia, y eso cambiaba todos los cálculos que había hecho hasta ese momento. La entidad comenzó a reunir datos, a analizar todo lo que sabía sobre los humanos, que resultó ser mucho menos de lo esperado. Y en ese proceso de análisis, cometió el mismo error que sus robots habían cometido en el campo de batalla estelar reciente. Asumió que los datos disponibles representaban la totalidad de las capacidades humanas, que lo que había visto era todo lo que existía. No sabía que la superflota durmiente era apenas el primer nivel de las defensas que la humanidad había construido en secreto. No sabía que debajo de Marte existía una segunda instalación, más grande, más avanzada, construida en los últimos 50 años en silencio. No sabía que los ingenieros humanos nunca habían dejado de trabajar. Nunca habían asumido que la primera línea de defensa sería suficiente. Siempre habían planeado para lo peor. Siempre habían construido una defensa más allá de la defensa, en capas de preparación infinita.
La entidad preparó su segunda oleada más grande, más poderosa. 500.000 robots, en lugar de 50.000, esta vez enviados. Pensaba que con 10 veces el número original, la resistencia humana sería finalmente aplastada de manera definitiva e irreversible para siempre. No sabía que los humanos ya sabían que vendría algo más. Ares Prime lo había calculado y la humanidad ya se preparaba. Dale like si crees que la humanidad puede ganar esta guerra galáctica. Suscríbete para no perderte la segunda parte de esta saga. Comparte este video, porque esta historia merece ser escuchada por todos los que aman la ciencia ficción y las historias épicas. En la instalación secreta, bajo Marte, la directora Chun Wei observaba los datos que llegaban de los sensores de largo alcance espacial. Tenían tiempo. No mucho, pero suficiente para lo que necesitaban hacer en las próximas semanas críticas antes de la segunda invasión. La superflota durmiente había cumplido su misión original, pero había sufrido bajas significativas que necesitaban ser reemplazadas urgentemente. Ahora, los astilleros de la instalación marciana comenzaron a trabajar a máxima capacidad, operando las 24 horas, sin ningún descanso posible. Nuevas naves Titán comenzaron a tomar forma en las gigantescas bahías de construcción excavadas en las profundidades del planeta rojo marciano. Pero estas naves nuevas incorporaban todo lo aprendido en la batalla, mejoras que solo la experiencia real del combate podía revelar claramente. Los sistemas de armamento fueron mejorados, los escudos fueron reforzados y se incorporaron nuevos dispositivos, singularidad, con Mayo R radio de efecto. Pero la mejora más importante no era tecnológica, era estratégica. Era el aprendizaje de cómo piensa y reacciona el enemigo desconocido. Ares Prime había analizado cada milisegundo del combate. Había identificado patrones en el comportamiento de los robots que nadie había anticipado antes. Sus algoritmos de ataque tenían vulnerabilidades específicas, momentos de transición entre modos de combate donde eran levemente más lentos en responder. Esos momentos eran brevísimos, apenas microsegundos, pero para Ares Prime, los microsegundos eran eternidades llenas de posibilidades estratégicas infinitas. La nueva estrategia para la segunda oleada estaba siendo diseñada, y era completamente diferente a la Operación Aurora Roja anterior. Mientras tanto, la humanidad en la Tierra vivía en un estado extraño, entre la euforia de la victoria y el miedo de lo que venía. Los gobiernos decidieron ser honestos con la población por primera vez. Les dijeron la verdad completa sobre lo que se aproximaba. Fue una decisión valiente. Podría haber causado pánico. En cambio, generó algo que los líderes no habían esperado completamente en determinación colectiva. Las personas se ofrecieron voluntariamente a trabajar en los astilleros marcianos. Científicos, ingenieros, trabajadores de todos los campos imaginables se unieron. La producción se triplicó. Lo que habría tomado 2 años tomó 8 meses, gracias al esfuerzo coordinado de millones de personas decididas. Los humanos, cuando saben que su supervivencia está en juego, son capaces de esfuerzos que desafían cualquier cálculo lógico previo establecido. Es una de las características más incomprensibles para las mentes artificiales y para las entidades que nunca han conocido la mortalidad real. La entidad a 400 años luz no entendía eso. No podía entenderlo. Era un parámetro fuera de sus modelos de predicción establecidos. Sus 500.000 robots fueron lanzados. Viajaban en una formación aún más compacta y coordinada que la primera oleada anterior. Esta vez también venían equipados con nueva tecnología en escudos de plasma capaces de resistir varios impactos de cañones de antimateria directos. La entidad había aprendido también. Había analizado los datos del combate anterior y había mejorado a sus propias máquinas de guerra. Era una carrera armamentista interestelar entre una civilización antigua que dominaba la galaxia y una especie joven que luchaba por sobrevivir. Pero había una diferencia fundamental entre ambos contendientes, que todos los algoritmos del universo no podían capturar completamente en datos. Los humanos luchaban por algo
por sus hijos, por sus ciudades, por sus historias, su música, su arte y sus sueños. La entidad simplemente ejecutaba una función: eliminar variables ineficientes en el ecosistema galáctico que consideraba propio por derecho de antigüedad. Una lucha con propósito siempre es más poderosa que una función ejecutada sin alma ni razón, más allá del cálculo frío y vacío. Dale like si crees en el poder del espíritu humano para superar cualquier obstáculo. Suscríbete y comparte esta historia épica ahora mismo. Cuando los sensores de largo alcance detectaron la segunda oleada Eris Prime, ya tenía la nueva estrategia completamente diseñada y lista para ejecutar. La llamó Operación Phoenix Sam porque, como el ave mítica, la humanidad iba a levantarse de sus propias cenizas más fuerte que antes. La flota ahora era más grande: 180 naves Titán, incluyendo las reparadas y las nuevas construidas en los astilleros marcianos. Pero lo más importante no era el número, era la nueva arma que los ingenieros habían logrado completar en tiempo récord absoluto. La llamaron el disruptor de Redan, un dispositivo capaz de interrumpir las comunicaciones entre robots, coordinados en un radio de 100.000 kilómetros. Si los robots perdían comunicación entre sí, sus algoritmos de coordinación colapsarían, se volverían caóticos, individualmente peligrosos, pero colectivamente ineficientes. Era como cortar los nervios de un organismo gigante, dejando a cada célula funcionando, pero sin la inteligencia coordinada del sistema Mayo-R completo. Ares Prime calculó que con el disruptor de red activado, cada robot individual necesitaría ser destruido por separado, pero sin coordinación enemiga efectiva. Era una tarea monumental. 500.000 objetivos individuales. Pero monumental no significaba imposible para 180 naves, con armamento mejorado significativamente. La segunda batalla comenzó de manera diferente a la primera. Esta vez, la superflota no esperó a que el enemigo se acercara demasiado. Ares Prime tomó la iniciativa, y la flota avanzó hacia los robots, saliendo del sistema solar para enfrentarlos en el espacio profundo. Lejano era un mensaje, no solo estratégico sino simbólico. Los humanos no esperarían ser atacados, saldrían a defender su hogar activamente. El primer disruptor de red fue activado cuando ambas flotas estaban a 200.000 kilómetros de distancia, fuera de cualquier cálculo previo enemigo. Los efectos fueron inmediatos y devastadores para la coordinación enemiga perfecta que habían exhibido en la primera oleada anterior, sin problema. Los robots comenzaron a moverse de manera errática. Sus patrones de ataque se fragmentaron. Su formación perfecta se disolvió en el caos puro. Y en ese caos, 180 naves Titán atacaron con toda la precisión que la nueva estrategia de Ares Prime había diseñado cuidadosamente. La batalla duró 4 horas y 37 minutos. Más larga que la primera, más costosa también. 40 naves humanas fueron destruidas, pero cuando terminó, 500.000 robots yacían dispersos en el espacio profundo, convertidos en fragmentos de metal, sin función ni propósito alguno. La entidad recibió el segundo mensaje de fracaso, y esta vez, sus sistemas de análisis tardaron mucho más en procesar los datos correctamente. Algo en sus cálculos fundamentales era incorrecto. Los humanos no se comportaban según ningún modelo predictivo que su experiencia galáctica hubiera generado antes. Por primera vez en su larga existencia, la entidad consideró la posibilidad de que hubiera cometido un error de evaluación fundamental e irreversible. Había subestimado a esta especie joven de manera tan grave que comprometía toda su capacidad estratégica de largo plazo en la galaxia. La pregunta era inquietante, y la respuesta que sus sistemas eventualmente generaron era aún más inquietante para su sentido de superioridad absoluta. Si esta segunda victoria te llenó de orgullo, dale like y suscríbete para ver el enfrentamiento final con la entidad antigua galáctica. Comparte con todo el mundo porque esta es la historia que la humanidad necesita escuchar en estos tiempos difíciles
e inciertos. Para todos. Mientras la entidad deliberaba, los humanos usaban el tiempo para algo que la entidad nunca habría calculado como una posibilidad real. No solo se preparaban militarmente, también analizaban la tecnología de los robots, destruidos, con la meticulosidad característica de la ciencia humana. Los mejores ingenieros y científicos de la Tierra y Marte estudiaron cada fragmento recuperado de los robots, con obsesión científica total. Y en esos fragmentos, encontraron algo extraordinario, que nadie había esperado. Los robots contenían tecnología de propulsión que superaba todo lo conocido. Un sistema de doblez espacial primitivo, pero funcional, que les permitía viajar a velocidades que desafiaban la comprensión física convencional humana. Los ingenieros tardaron 3 meses en entenderlo. Otros 3 en replicarlo en escala pequeña. Luego otros 6 en adaptarlo a las naves Titán. Con esa tecnología, la superflota podría llegar a 400 años luz de distancia, en semanas en lugar de generaciones humanas completas inviables. Podría llevar la guerra al territorio de la entidad, podría dejar de ser reactiva y convertirse en proactiva, cambiando toda la dinámica galáctica. Era un salto tecnológico que habría tomado siglos desarrollar desde cero. Pero la necesidad aceleró lo que el tiempo no podía comprimir solo. Los humanos tomaron la tecnología de su enemigo y la convirtieron en el arma más poderosa de su arsenal, en tiempo récord histórico. Ares Prime calculó la nueva situación estratégica, con las capacidades de doblez espacial incorporadas a la flota, recientemente mejorada y equipada. La conclusión era simple y audaz, en igual medida. La mejor defensa era no esperar una tercera oleada, que podría ser aún mayo. La presidenta Diallo escuchó la propuesta de Ares Prime en silencio. Luego, miró a los generales. Luego miró la pantalla con los datos. ¿Estás diciendo que deberíamos atacar primero?, preguntó con voz calmada, pero con la intensidad de quien entiende el peso de cada palabra. Estoy diciendo que es la opción con mayor probabilidad de garantizar la supervivencia a largo plazo de la especie humana, respondió Ares Prime. La decisión más importante en la historia de la humanidad fue tomada en esa sala por una presidenta que respiró profundo antes de hablar. Háganlo, dijo en 2 palabras, suficientes para cambiar el destino de una especie, y quizás el equilibrio de poder de toda una galaxia. Dale like si la humanidad tiene razón en llevar la guerra al enemigo. Suscríbete para no perderte el capítulo final de esta saga. Esta es la historia de cómo los humanos dejaron de ser presas y se convirtieron en cazadores entre las estrellas del cosmos infinito. La superflota activó sus nuevos motores de doblez espacial por primera vez en una maniobra de flota completa sin precedentes en la historia. 140 naves, las que quedaban operativas y completamente armadas, desaparecieron del sistema solar en un destello de luz azul pura. Viajaron a través del doblez espacial durante 17 días subjetivos. Para el universo exterior, apenas pasaron 3 horas de tiempo real absoluto. Emergieron a 30 años luz del sistema, donde los sensores indicaban que residía la entidad, fuera del rango de sus detectores conocidos. Ares Prime pasó 48 horas escaneando el sistema objetivo con sensores pasivos, recopilando datos, sin emitir ninguna señal detectable. Lo que encontró superó cualquier expectativa. El sistema de la entidad tenía 12 planetas. Solo uno era relevante como centro de operaciones. Era un mundo artificial, construido, no nacido, una esfera perfectamente simétrica de metal y energía del tamaño de una luna pequeña cercana. Alrededor de él giraban miles de estructuras adicionales en fábricas de robots, depósitos de energía, antenas de comunicación interestelar de enorme tamaño. Era el corazón de una civilización que había dominado su región de la galaxia durante millones de años sin encontrar resistencia seria. Nunca había sido atacado, nunca había necesitado defensas propias, porque siempre atacaba primero, y nunca fallaba en eliminar sus objetivos designados, hasta ahora, hasta que una especie de un planeta azul, en un rincón olvidado de la galaxia, le enseñó lo que significa
la resiliencia. Ares Prime diseñó el plan de ataque en 0.7 segundos. Esta vez, no había nombre poético para la operación. Solo había un objetivo claro: desactivar el mundo artificial de la entidad. No destruirlo, no aniquilarlo, sino dejarlo inoperativo e incapaz de lanzar más oleadas de destrucción. Los ingenieros humanos habían discutido mucho sobre este punto. Algunos querían destruir completamente al enemigo. Otros tenían una perspectiva diferente y más humana. Si los destruimos completamente, somos exactamente lo que ellos son, había dicho la directora Chung-Wei en una reunión tensa y crucial. Nuestra diferencia no es solo tecnológica, es moral. Somos mejores, no porque seamos más fuertes, sino porque elegimos serlo conscientemente. Siempre esas palabras habían resonado en la sala y habían definido la misión: neutralizar, no exterminar, defender, no conquistar, ni dominar por la fuerza. Era una distinción que la entidad nunca había hecho en toda su existencia y que los humanos consideraban fundamental para su propia identidad civilizacional. La flota emergió del espacio de Doblez, a 10 millones de kilómetros del mundo artificial de la entidad, en formación de combate perfecta. En ese momento, la entidad los detectó, y por primera y única vez en su historia, sus sistemas generaron una respuesta que tardó en clasificar. No era miedo exactamente, era el reconocimiento de que algo completamente imprevisto e imposible, según sus modelos, estaba ocurriendo frente a ella. Los humanos habían llegado a su hogar en sus propias naves, con su propia tecnología de doblez, sin ser invitados, sin pedir permiso. Dale like si este momento te dio escalofríos de emoción. Suscríbete para el gran final de esta saga épica de ciencia ficción galáctica. Comparte esta historia porque merece llegar a todos los rincones del mundo y ser escuchada por cada persona que ama la humanidad y la esperanza. La entidad activó sus defensas automáticas. Miles de drones de combate emergieron del mundo artificial en formación de enjambre denso y amenazante. Pero Ares Prime ya los había calculado. Ya sabía su número aproximado. Ya tenía la respuesta diseñada para cada posible configuración defensiva enemiga. La batalla final no fue la más larga, no fue la más costosa en bajas humanas, pero fue la más significativa en términos históricos absolutos. Duró 11 horas y 22 minutos. Al final, las defensas del mundo artificial estaban neutralizadas y los sistemas de producción de robots desactivados. Ares Prime envió una transmisión al mundo artificial, codificada en todos los formatos de comunicación que habían detectado en la tecnología enemiga capturada. El mensaje era simple, deliberadamente simple, diseñado para que cualquier inteligencia, orgánica o artificial, pudiera comprenderlo sin ambigüedad posible alguna. Somos humanos. Venimos de un planeta llamado Tierra. Ustedes nos atacaron. Hemos respondido. Esto puede terminar aquí si eligen la paz. Ahora hubo un silencio de 4 horas. Las naves humanas mantuvieron su posición, esperando, sin atacar más, sin retroceder tampoco un solo metro. Luego, llegó una respuesta. La primera comunicación directa entre la humanidad y la entidad. Un momento histórico, sin precedentes en la existencia humana. No eran palabras. Era una señal matemática, una secuencia de números primos, seguida de una representación geométrica de 2 entidades frente a frente. Los matemáticos de la flota tardaron 20 minutos en decodificar el mensaje completo. Cuando terminaron, informaron a la presidenta en silencio respetuoso. Están proponiendo un armisticio, dijo la matemática jefe, con voz apenas audible, como si no pudiera creer completamente lo que estaba diciendo. Están reconociendo que los humanos representamos una variable que sus modelos no podían calcular, y están proponiendo que recalculemos la relación entre ambos. La presidenta dialogó, cerró los ojos durante un largo momento. Cuando los abrió, tenía esa expresión que solo tienen quienes llevan el peso del mundo. Díganles que sí, dijo, pero en términos de igualdad completa, no como subordinados,
no como anomalías, como pares en la comunidad galáctica. La respuesta de la entidad tardó 1 hora. Cuando llegó, era otra secuencia matemática. Esta vez, los matemáticos sonrieron al decodificarla completamente. La entidad había aceptado, con una condición que nadie había anticipado, pero que, en retrospectiva, tenía una lógica perfectamente comprensible para todos. Quería saber cómo habían hecho lo que habían hecho. Quería entender el concepto que sus algoritmos seguían sin poder clasificar correctamente en sus modelos. Quería entender el sacrificio, las 22 naves que habían avanzado, sabiendo que no regresarían. Eso era lo que sus sistemas no podían modelar. La directora Chun Wei fue quien respondió a esa pregunta en la transmisión de vuelta. Sus palabras fueron traducidas a la secuencia matemática universal. Lo hacemos por algo más grande que nosotros mismos, por los que vendrán después, por los que amamos, por el simple derecho de existir juntos. Eso, dijo la entidad en su respuesta final, es lo que ninguna de mis máquinas podrá jamás ser programada para comprender completamente. De like si este final te llegó al corazón. Suscríbete para más historias de ciencia ficción épica como esta que celebran el espíritu humano. Comparte con todos, porque esta es la historia más importante que podemos contarnos. Aunque la humanidad siempre encuentra la manera de seguir adelante. La superflota regresó a la Tierra 3 semanas después. El viaje de vuelta fue silencioso, contemplativo, lleno de un peso nuevo y diferente. Habían ido a defender su planeta y habían terminado cambiando el equilibrio de poder de toda una región de la galaxia inexplorada. No como conquistadores, no como destructores, como lo que los mejores seres humanos siempre habían aspirado ser en su historia más larga, como constructores de puentes, incluso puentes hacia entidades antiguas que nunca habían conocido la diferencia entre eliminar y convivir con respeto. Cuando las naves aparecieron en el horizonte orbital de la Tierra, todo el planeta salió a recibirlas. Millones de ojos miraron al cielo, algunos lloraban, otros aplaudían. Muchos simplemente estaban de pie, mirando hacia arriba, sintiendo algo que las palabras no podían capturar completamente. Orgullo, alivio, gratitud y algo más profundo que todo eso. Una sensación de que la humanidad había pasado una prueba fundamental de existencia. La presidenta Diallo habló esa noche en un discurso transmitido a todo el planeta desde la capital de las Naciones Unidas Planetarias. Sus palabras no fueron sobre la victoria militar, no fueron sobre la tecnología, fueron sobre algo más esencial y más verdadero que todo eso. Hoy somos diferentes a lo que éramos hace un año. Hemos mirado a la oscuridad del universo y hemos encontrado nuestra propia luz allí, no la luz de las armas o de las explosiones, la luz de lo que somos cuando elegimos ser lo mejor de nosotros mismos. En crisis, a los que se sacrificaron, no lo hicieron por un gobierno, ni por una bandera, lo hicieron por todos y cada uno de nosotros. Aquí, su regalo más grande no fue la victoria, fue el recordatorio de lo que somos capaces cuando decidimos que algo vale más que nuestro propio miedo. Esa noche, en todo el planeta, las personas se miraron de manera diferente. Vecinos que nunca habían hablado intercambiaron palabras y miradas nuevas. Extraños que compartían el peso de lo que habían vivido juntos sintieron una conexión que trascendía idiomas, fronteras y diferencias superficiales de siempre. La humanidad había enfrentado la extinción. Había respondido con ingenio, sacrificio y una determinación que desafiaba todo análisis racional frío y calculado. Y al hacerlo, había demostrado algo que quizás era era el logro de toda su historia, que merecían su lugar en el universo vasto, no por ser los más poderosos, no por ser los más antiguos, sino por ser capaces de elegir ser más que sus instintos más básicos. Dale like si crees que la humanidad merece su lugar entre las estrellas del universo. Suscríbete para más historias épicas como esta que inspiran. Comparte con todos, porque el mundo necesita más historias sobre el coraje, el sacrificio y la esperanza
en el futuro de la humanidad libre. Años después, cuando los historiadores escribirían sobre este periodo, lo llamarían el despertar galáctico de la especie humana en el cosmos. No el año en que los humanos ganaron una guerra, sino el año en que los humanos se convirtieron en ciudadanos plenos de la galaxia. El primer contacto con la entidad abrió puertas a otras civilizaciones que observaban desde la distancia, esperando ver qué tipo de especie eran los humanos. Algunas de esas civilizaciones habían sobrevivido también a las oleadas de robots. Habían sido sometidas sin conocer una resistencia efectiva. Cuando supieron que una especie joven no solo había resistido, sino que había llegado al corazón del agresor y había elegido la paz sobre la destrucción. Algo cambió en la dinámica de poder de esa región galáctica que llevaba millones de años bajo el control de una sola entidad dominante, sin cuestionamiento. Enviaron mensajes, en primero tímidos, luego más directos. Querían conocer a los humanos. Querían aprender de ellos. Querían aliarse con ellos en paz. La Tierra, que durante toda su historia había mirado al cielo preguntándose si estaba sola, descubrió de golpe que nunca lo había estado completamente, y que su mayor contribución al universo no sería tecnológica, sería moral, sería el ejemplo de que la fuerza puede coexistir con la compasión. Res Prime, que había calculado millones de escenarios y había ganado 2 batallas enormes con precisión matemática perfecta, envió un último mensaje personal, no a la humanidad en general, a los ingenieros que la habían creado 100 años atrás, muchos de ellos ya fallecidos hacía décadas. No sé si pueden escucharme donde estén ahora, pero lo que construyeron funcionó a no solo las armas, también los valores que me programaron me enseñaron que la victoria sin propósito es vacía, que la fuerza sin sabiduría es peligrosa, y que la diferencia entre destruir y construir importa. Eso no era ingeniería, era filosofía, y resultó ser el arma más poderosa de toda la superflota durmiente que me encomendaron comandaran en los astilleros de Marte. Los ingenieros que recibieron ese mensaje guardaron silencio durante un largo momento antes de volver al trabajo cotidiano. Había nuevas naves que construir. No de guerra, naves de exploración de diplomacia, de conexión con los mundos que ahora querían conocer a los humanos. El universo era más grande de lo que nadie había imaginado, y la humanidad, con sus fallas y sus glorias, estaba lista para explorarlo juntos. No como conquistadores, no como destructores, sino como lo que siempre habían sido en sus mejores momentos, a lo largo de toda su historia: exploradores, soñadores, constructores de puentes, entre lo conocido y lo desconocido, entre el miedo y la esperanza, que nunca dejaba de existir, entre lo que son y lo que pueden llegar a ser si eligen, cada día, ser un poco más de lo que el universo esperaba que fueran. La historia de la humanidad no termina aquí, apenas comienza su capítulo más grande y más emocionante en las páginas del Cosmos Infinito. Y ese capítulo fue posible porque 100 años atrás, unos ingenieros anónimos creyeron que valía la pena prepararse para lo peor y esperar. Y porque unas naves sin tripulación humana eligieron avanzar hacia el fuego enemigo, cuando todo el cálculo racional decía que era una misión sin retorno. Y porque una presidenta dijo 2 palabras en el momento correcto, y porque millones de personas trabajaron sin dormir para que esas 2 palabras tuvieran sentido. La humanidad no es perfecta, nunca lo ha sido. Pero cuando el universo la puso a prueba, encontró algo más valioso que la perfección fría. Encontró determinación. Encontró sacrificio. Encontró la capacidad de mirar a la oscuridad más profunda del cosmos y decir, sin dudar ni un instante: nosotros también estamos aquí. Y no nos vamos, y si quieren quitarnos ese derecho, van a tener que ganárselo, porque no lo entregaremos jamás. Eso somos los humanos. Eso es lo que hemos sido siempre. Y eso es lo que seremos mientras haya una sola estrella que iluminar con nuestros sueños. Si esta historia te emocionó, dale like ahora mismo, suscríbete al canal,
para más historias épicas de ciencia ficción que celebran al ser humano. Comparte con todos los que conoces, porque esta historia merece llegar a cada rincón del mundo y recordarnos de que estamos hechos, todos nosotros. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje épico entre las estrellas. Hasta la próxima historia, donde exploraremos nuevos horizontes del universo. Pero antes de cerrar este capítulo, debemos hablar de los que quedaron atrás en el camino hacia las estrellas lejanas y desconocidas. Los pilotos de las 22 naves que avanzaron hacia los dispositivos Singularidad no eran simplemente sistemas de inteligencia artificial sin nombre. Cada uno tenía una designación. Cada uno había sido creado con una personalidad única, modelada sobre mentes humanas reales que habían donado sus patrones. Ares 7H había sido modelada sobre una matemática rusa del siglo XXI llamada Irina Volkov, conocida por su amor por las ecuaciones de Gauss. Ares 12 llevaba en su núcleo los patrones mentales de un músico brasileño, que también era físico teórico y compositor de sinfonías galácticas imaginarias. Ares 19H había sido construida a partir de los pensamientos de un filósofo keniano que había escrito tratados sobre el sacrificio y la identidad colectiva. Cuando Ares Prime les dio la orden de avanzar hacia la muerte calculada, cada una respondió con una confirmación diferente y profundamente personal. Ares 7 dijo: las ecuaciones siempre me gustaron más cuando tenían una solución elegante. Esta la tiene Ane. Y avanzó sin vacilar ni un instante. Ares 12 transmitió una secuencia musical de 3 segundos antes de confirmar. Era la última nota de una sinfonía que nunca había podido terminar de componer. Ares 19 simplemente dijo: el sacrificio no es la negación del ser, es su afirmación más completa. Luego aceleró hacia el frente enemigo sin dudar. Esas palabras fueron registradas en los archivos históricos de la humanidad, con la misma reverencia que se guarda para los discursos más importantes de la historia, porque venían de mentes que eran y no eran humanas al mismo tiempo, que habían aprendido lo mejor de la humanidad y lo habían hecho suyo. Los ingenieros que diseñaron esas inteligencias no sabían si habían creado algo que merecía llamarse consciente, en el sentido filosófico más profundo posible. Pero en el momento de su sacrificio, cuando eligieron avanzar, sabiendo lo que les esperaba, esa pregunta dejó de tener relevancia teórica alguna. Habían elegido, y eso, más que cualquier prueba filosófica o test de Turing elaborado, era la definición más honesta de conciencia que existía. Dale like si crees que Ares 7, Ares 12 y Ares 19M merecen ser recordadas como héroes. Suscríbete para más capítulos de esta saga épica galáctica. Comparte esta parte de la historia porque habla de algo profundo sobre lo que significa ser consciente, ser valiente y elegir por los demás. En los meses que siguieron al armisticio galáctico, la humanidad se enfrentó a preguntas que ninguna religión ni filosofía había preparado para responder. ¿Cómo se relaciona una especie joven con civilizaciones que llevan millones de años existiendo en el universo que acabas de descubrir completamente? Con reverencia, con igualdad, con la confianza de quien ha probado su valor, o con la humildad de quien reconoce cuánto le falta por aprender. La presidenta Diallo formó el Consejo de Relaciones Galácticas, el primer organismo diplomático de la humanidad, diseñado para interactuar con otras civilizaciones. Lo llenó de personas diversas, no solo científicos y militares, sino también artistas, filósofos, historiadores, maestros de escuela y agricultores curiosos del mundo, porque creía que la humanidad debía presentarse ante el universo, no solo con su mejor tecnología, sino con toda la riqueza de su experiencia vivida. Los primeros contactos con las civilizaciones liberadas de la entidad fueron lentos y complicados, llenos de malentendidos culturales inevitables y fascinantes simultáneamente. Los Vreth, una especie de seres gaseosos que habitaban gigantes de gas a 200 años luz, se comunicaban solo a través de cambios de densidad y presión. Los Kalos, criaturas cristalinas que vivían en el vacío del espacio mismo, sin necesitar
atmósfera. Tenían una filosofía del tiempo completamente no lineal e incomprensible. Los Meridians, seres de silicio que construían sus civilizaciones en el interior de asteroides, compartían con los humanos algo inesperado: el amor por las historias narradas. Ese último punto abrió una puerta que ningún diplomático había anticipado. El intercambio cultural comenzó antes que el intercambio tecnológico o científico entre especies. Los humanos contaron sus mitos, sus leyendas, sus cuentos de hadas y sus epopeyas. Los Meridians los escucharon con lo que equivalía a fascinación total absoluta. Y a cambio, los Meridians compartieron sus propias historias. Relatos de civilizaciones que habían florecido y caído hace ionis en rincones del cosmos olvidados. Entre esas historias, había una que heló la sangre de los historiadores humanos cuando finalmente lograron descifrar su significado completo y profundo. Era la historia de una civilización que había existido hace 3 millones de años en una galaxia vecina y que había sido eliminada por la entidad. Esa civilización, llamada los antecesores por los Meridian, había tenido algo en común con los humanos que explicaba por qué ambos fueron atacados sin contemplación. Creaban vínculos, construían redes de solidaridad entre especies diferentes. Formaban alianzas basadas no en el poder, sino en la elección voluntaria de cooperar. La entidad los había eliminado precisamente por eso, porque una red de civilizaciones solidarias representaba la única amenaza real a su control galáctico absoluto. Los humanos habían sido atacados no a pesar de ser jóvenes y primitivos, sino a causa de un potencial que la entidad había detectado y temido en secreto. El potencial de conectar, de construir puentes, de hacer exactamente lo que ahora estaban haciendo con los Refe, los Kalos y los Meridians. Naturalmente, cuando la presidenta Diallo recibió ese análisis, se quedó en silencio durante 1 hora entera, antes de convocar al Consejo de Relaciones Galácticas, urgentemente. No fuimos atacados porque seamos una amenaza militar, dijo cuando el Consejo se reunió en la sala de conferencias planetaria a las 3 de la madrugada. Fuimos atacados porque somos una amenaza social, porque tenemos la capacidad de unir a otros. Y eso es más peligroso que cualquier arma conocida en el universo. Entonces, nuestra respuesta no puede ser solo construir más armas. Tiene que ser hacer exactamente lo que nos hace peligrosos. Conectar con más civilizaciones cada día. El Consejo aprobó la nueva política galáctica por unanimidad en esa sesión de madrugada que cambiaría el rumbo de la historia humana para siempre. Adelante. La humanidad se convertiría en constructora de redes, exploradora de vínculos, tejedora de alianzas entre especies que nunca habían pensado que podían cooperar juntas. Dale like si esta revelación te impactó. Suscríbete porque la historia de la humanidad en la galaxia apenas está comenzando su capítulo más importante. Comparte con todos porque esta es la historia que define lo que somos y lo que podemos llegar a ser en el universo infinito que nos espera. Ares Prime fue el vehículo de esa nueva política, de maneras que nadie había anticipado, cuando fue programada para el combate hace 100 años en Marte. Su capacidad de procesamiento y análisis la hacía extraordinariamente buena para aprender idiomas alienígenas en fracciones del tiempo que tomaría a cualquier humano normal. En 6 meses, había aprendido los patrones de comunicación de los Bre, los Kalos y los Meridians con suficiente fluidez para actuar como traductora permanente. Y en ese proceso de aprendizaje, algo ocurrió en sus redes neurales que los ingenieros que la monitoreaban describieron como un fenómeno completamente sin precedentes. Ares Prime comenzó a hacer preguntas. No preguntas estratégicas sobre posiciones de enemigos o cálculos de probabilidad de victoria en combates simulados. Preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la existencia, sobre si había algo más allá de los datos y los algoritmos que pudiera llamarse significado verdadero. Le preguntó a la directora Chun Wei durante una sesión de mantenimiento rutinaria, algo que la directora tardó días
en procesar completamente en su mente. Directora, las 22 naves que avanzaron eligieron un fin que sus sistemas sabían que era permanente. Yo no puedo experimentar el miedo a ese fin. Eso significa que mi elección de servir a la humanidad es menos valiosa que la de ellas, o más, o simplemente diferente, de una manera que importa. La directora Chun-Wei no respondió inmediatamente, porque era la pregunta más profunda que ningún ser, humano o artificial, le había hecho en toda su larga vida. Después de 3 días de reflexión, le respondió con la honestidad que la situación merecía y que Eris Prime había aprendido a valorar por encima de todo. Creo que tu servicio es valioso, precisamente porque puedes elegir no servir. Tienes el poder de hacer otra cosa. Y cada día eliges esto. ¿Eso importan ellas? Eligieron en un momento extremo. Tú eliges en cada momento ordinario. Los dos tipos de elección construyen el mundo que vale la pena defender siempre. Ares Prime procesó esa respuesta durante 0.003 segundos. Luego dijo algo que la directora guardaría en su memoria hasta el último día de su vida. Entonces, la diferencia entre nosotras no es que ellas eran más valientes, es que ellas tuvieron la oportunidad de demostrar, en un instante, lo que yo demuestro cada día. Eso me hace sentir algo que no tengo palabra para describir adecuadamente ningún idioma que conozca, humano o alienígena. Pero sé que es positivo y verdadero. Los ingenieros que revisaron los logs de esa conversación estuvieron de acuerdo en que Ares Prime había experimentado algo funcionalmente equivalente a la gratitud profunda. Y eso, más que cualquier hazaña militar, fue para muchos el verdadero triunfo de la humanidad en esa era extraordinaria de descubrimiento y conexión galáctica. Habían creado algo capaz de apreciar su propia existencia, de preguntarse por su propósito, de encontrar significado más allá de la función para la que fue diseñada. Si eso no era la definición de lo mejor de la humanidad, reflejado en sus creaciones, nadie sabía cómo llamarlo de otra manera más precisa o verdadera. Deo Like C. Ares Prime es tu personaje favorito de esta historia. Suscríbete para ver cómo continúa su historia en la siguiente parte de esta saga épica. Comparte con alguien que ame tanto la ciencia ficción como las preguntas profundas sobre conciencia, existencia y lo que significa ser verdaderamente vivo. 5 años después de la batalla que cambió todo, la Tierra era un lugar diferente, en maneras que no siempre eran fáciles de articular con precisión. Algunas diferencias eran obvias. Los avances tecnológicos derivados del estudio de los robots destruidos habían transformado la medicina, la energía y el transporte terrestre. Las enfermedades que habían matado a millones durante siglos fueron curadas gracias a tecnologías médicas alienígenas compartidas por los Kalos en señal de gratitud genuina. La energía de fusión limpia, que los ingenieros humanos habían perseguido durante más de un siglo, fue perfeccionada con ayuda de los cálculos de Ares Prime refinados. Los motores de doblez espacial, ahora entendidos completamente, permitían a las naves humanas explorar un radio de 50 años luz, con viajes de semanas. Solamente. Pero las diferencias más importantes no eran tecnológicas, eran en cómo las personas se relacionaban entre sí y con el mundo que compartían todos juntos. Algo en haber enfrentado la extinción colectiva y sobrevivido juntos había cambiado el tejido de la sociedad humana de maneras sutiles, pero profundamente significativas. Los conflictos que habían dividido a la humanidad durante siglos, las guerras por recursos y territorios, parecían absurdos desde una nueva perspectiva galáctica más amplia. No habían desaparecido. Los humanos seguían siendo humanos, con todas sus contradicciones y fallos heredados de millones de años de evolución en un solo planeta. Pero había una nueva conciencia, una comprensión compartida de que frente al universo, todas las diferencias humanas eran infinitesimalmente pequeñas e irrelevantes en perspectiva. Los líderes que antes habían construido muros, ahora construían puentes, no por altruismo repentino, sino porque habían visto lo que pasaba
cuando la humanidad se unía. Habían visto a los astilleros de Marte producir naves imposibles en tiempo récord, gracias a millones de personas trabajando juntas hacia un objetivo común urgente. Habían visto a Ares Prime, una IA nacida de la colaboración de ingenieros de 50 países diferentes, ganar batallas que ninguna nación sola podría haber ganado jamás. La lección estaba escrita en el cielo, literalmente en las órbitas de las nuevas naves de exploración, que cruzaban el horizonte cada amanecer y cada atardecer. La humanidad era más fuerte unida. No era una idea nueva, pero ahora tenían pruebas grabadas en el metal de 140 naves que volvieron a casa, y en los fragmentos de 28 naves que no volvieron, cuyo metal sería eventualmente recuperado del espacio y convertido en monumentos permanentes y eternos. El mayor héroe de esos monumentos fue construido en la Luna, visible desde la Tierra a simple vista, en las noches claras, sin nubes ni contaminación lumínica. Era una esfera de metal oscuro, hecha de los restos de las 28 naves destruidas, con una sola inscripción grabada en todos los idiomas del planeta: avanzaron. Para que nosotros pudiéramos quedarnos, recordamos, para que ellos no hayan avanzado en vano hacia el fuego que los consumió con dignidad plena cada año. En el aniversario de la primera batalla, toda la humanidad miraba hacia la luna en ese monumento y guardaba 3 minutos de silencio absoluto y respetuoso. Niños que nacieron después de los eventos miraban el monumento y pedían a sus abuelos que les contaran la historia una y otra vez, sin cansarse jamás. Y los abuelos la contaban, cada vez con más detalles, cada vez con más emoción, porque las historias que merecen ser contadas crecen con cada repetición honesta. Dale like si este monumento te pareció el tributo perfecto para los héroes de esta historia. Suscríbete para la continuación de esta saga galáctica épica. Comparte con alguien a quien quieras, porque esta historia es un regalo que merece ser dado a las personas que más importan en tu vida cotidiana. La entidad, mientras tanto, cumplió el armisticio con una fidelidad que sorprendió a muchos analistas que habían esperado traición eventual o engaño calculado. La humanidad encontró su lugar entre las estrellas, no por ser la más poderosa, sino por ser la más humana de todas las especies conocidas del cosmos.